En esta ocasión abordaré la norma internacional 200 como parte del reto 7 de la materia Fundamentos de Auditoría, impartida por el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. ¡Comenzamos! Recordemos que la auditoría se basa en las normas de información financiera y normas de auditoría, y se origina durante la Revolución Industrial por la necesidad de implementar controles en las empresas. Una auditoría es el proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado, con la finalidad de diagnosticar e identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado. La norma internacional de auditoría 200 nos habla de los objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría, de acuerdo con las NIA. Para ello, es importante clarificar algunos conceptos principales utilizados para las normas internacionales de auditoría. Marco de referencia de información financiera aplicable. Este marco de referencia es establecido por organizaciones autorizadas y reconocidas que establecen normas, requisitos y pueden abarcar otras fuentes, como lo son el entorno legal y ético, sobre temas contables, prácticas generales o literatura contable. Cuando no se reconoce que se deben realizar estos procedimientos, se denomina marco de referencia de cumplimiento. En cuanto al contenido de los estados financieros, los marcos de referencia solicitan información sobre la posición financiera, desempeño financiero y flujo de efectivo de la entidad. Evidencia de auditoría. Es la información usada por el auditor para establecer sus conclusiones. Incluye los registros contables, que debe ser suficiente y apropiada, asegurando su relevancia y confiabilidad a las conclusiones que fundamentan la opinión del auditor. Riesgo de auditoría. Este es el riesgo que el auditor exprese una opinión inapropiada de la auditoría cuando los estados financieros están representados de una manera errónea de importancia relativa. Auditor. Es la persona o grupo de personas capacitadas que se designan por una autoridad competente para revisar, evaluar y examinar los estados financieros y dictaminar realizando observaciones y recomendaciones pertinentes. Riesgo de detección. Es el riesgo de que los procedimientos desarrollados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría no detecten representaciones erróneas. El auditor debe desarrollar una planeación adecuada, asignar personal apropiado, supervisar y revisar el trabajo. Estados financieros. Como bien sabemos, los estados financieros son una representación de la información financiera histórica, que presentan los recursos económicos u obligaciones de una entidad en un periodo determinado. Estos suelen incluir notas y otra información aclaratoria. Información histórica financiera. Es la información financiera derivada de su sistema de contabilidad, presentadas en los periodos específicos en el pasado. Administración. Persona o grupo de personas con responsabilidades encargadas de dirigir las operaciones, como lo son la organización, dirección y control de los recursos de la entidad. Representación errónea. Es la diferencia entre un aspecto reportado y lo requerido. Puede también incluir ajustes de cantidades, clasificaciones, representaciones o revelaciones, que pueden ser necesarios para que los estados financieros se presenten de manera razonable. Premisa. Relacionada a las responsabilidades de la administración sobre la cual se conduce una auditoría. Tiene el conocimiento y entendimiento de la responsabilidad de preparar los estados financieros, incluyendo su presentación razonable y el control interno. Además, tiene la responsabilidad de proporcionar al auditor el acceso a toda la información relevante y adicional, así como el acceso a las personas que el auditor determina necesario para obtener evidencia de la auditoría. Juicio profesional. Es la aplicación del entrenamiento, conocimiento y experiencia por las normas de auditoría, contabilidad y ética. Tienen significado sobre importancia relativa, riesgos de auditoría
naturaleza de los procedimientos de auditoría, evolución de la evidencia y juicios, con el fin de realizar una auditoría apropiada y aplicar los principios de auditoría y contabilidad relevantes. Escepticismo profesional. Actitud de cuestionarse, estar atento a una posible representación errónea y evaluar evidencia de auditoría. Seguridad razonable. Es un alto nivel de seguridad que permite al auditor tener una base sólida para dictaminar sobre los estados financieros. Riesgo de representación errónea de importancia relativa. Es el riesgo de que los estados financieros muestren una representación errónea de importancia relativa antes de una auditoría. Los riesgos se pueden representar en dos niveles, a nivel general del estado financiero y a nivel aseveración. Estos riesgos pueden ser inherentes o de control. El riesgo inherente es la susceptibilidad de una aseveración sobre una transacción, y el riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea que ocurra en una aseveración sobre una transacción no se detecte o corrija a tiempo por los controles internos de la entidad. Es una función de efectividad del diseño, implementación y mantenimiento del control interno. Encargados del gobierno corporativo. Es la persona u organización con la responsabilidad de supervisar la dirección y obligaciones relacionadas a la rendición de cuentas de la entidad, lo que incluye supervisar el proceso de información financiera. Una vez revisados estos conceptos, podemos introducirnos a la norma internacional de auditoría 200. Esta norma expone las responsabilidades del auditor al momento de llevar a cabo una auditoría de estados financieros, expone los resultados del auditor independiente y explica la naturaleza y alcance de la auditoría. El propósito de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los presuntos usuarios. Los estados financieros son elaborados por la administración de la entidad, la cual ejerce su juicio al hacer estimaciones contables, seleccionar y aplicar políticas contables con la premisa de que la administración reconoce y entiende las responsabilidades para la realización de acuerdo con las normas. Las normas y los requisitos éticos permiten al auditor establecer su opinión. En el momento en el que el auditor acepta el trabajo de auditoría, está aceptando la responsabilidad de actuar a favor del interés público, cumpliendo las necesidades de su cliente y los requisitos establecidos en el Código de Ética, el cual establece los principios de ética profesional al auditor cuando conoce una auditoría. Estos principios son: Número 1. Integridad. Este debe ser sincero y honesto. Número 2. Objetividad. Este no debe permitir que favoritismos o conflictos de interés influyan en sus juicios profesionales. Número 3. Competencia profesional y debido cuidado. El auditor debe mantener sus habilidades y conocimientos profesionales en el nivel apropiado y actualizados para prestar un servicio de calidad y competente. Número 4. Confidencialidad. El auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida y no revelarla a terceros que no cuenten con la debida autorización. Número 5. Conducta profesional. El auditor debe cumplir con los reglamentos y leyes relevantes, así como rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Es importante mencionar que cuando los estados financieros son de interés público, el auditor debe ser independiente de la entidad, lo que salvaguarda la capacidad del auditor para su opinión sin que lo afecten influencias. Objetivos. El objetivo del auditor es expresar su opinión sobre los estados financieros. Es importante mencionar que el auditor no puede reducir el riesgo de auditoría cero ni obtener absoluta seguridad de que los estados financieros estén completamente libres de representación errónea de importancia relativa, debido a que hay limitaciones inherentes de una auditoría que pueden surgir de la naturaleza de la información financiera y procedimientos, y de la necesidad de desarrollar la auditoría en un periodo razonable de tiempo a un costo razonable. Por esta razón, las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor ejerza juicio y mantenga un escepticismo profesional para reducir el riesgo basándose en la confiabilidad de la información. Identifique y evalúe riesgos, ya sea debido a fraude o error.
Obtenga evidencia apropiada sobre si las representaciones erróneas existen. Establezca opinión sobre los estados financieros basándose en conclusiones de la evidencia. Dictamine los estados financieros y comunique de acuerdo con los resultados obtenidos. En caso de no obtener seguridad razonable y el dictamen sea insuficiente, se requiere que el auditor se abstenga de opinión o se retire del trabajo. Los objetivos de la auditoría son los mismos independientemente del tamaño y complejidad de la empresa. La diferencia es la planificación y ejecución de la auditoría. Por último, requisitos que necesita un auditor de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Requisitos éticos relacionados a una auditoría de estados financieros. El auditor está sujeto a requisitos éticos relevantes y pertinentes a independencia. Debe ser objetivo y actuar con integridad, manteniendo una actitud de escepticismo profesional. Escepticismo profesional. El auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional con una posición crítica y evaluativa. Esto le permite reducir el riesgo de pasar por alto circunstancias sospechosas o condiciones que puedan indicar posible fraude. Juicio profesional. Los entrenamientos, conocimientos y experiencia del auditor le permiten desarrollar competencias necesarias para lograr juicios razonables. Por eso, es indispensable al momento de evaluar la evidencia de auditoría, determinar la importancia relativa y riesgos de auditoría. Suficiente evidencia apropiada. Es obtener y evaluar evidencia de auditoría. Esta puede obtener estas evidencias de diferentes fuentes, como auditorías previas, procedimientos de control de calidad, registros contables, e incluso la falta de información se convierte en evidencia. Y como último requisito, la conducción de una auditoría de acuerdo a las NIA para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos tanto de las normas internacionales como los legales o de regulación vigente. Puedo concluir que la NIA 200 es parte fundamental del actuar de un auditor, ya que podemos encontrar los objetivos de un auditor independiente. Por mencionar algunos, es ejercer un juicio profesional, identificar y evaluar riesgos, todo ello sin olvidar el código de ética, que menciona los principios de ética profesional, que son la integridad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y conducta profesional. Asimismo, nos menciona los requisitos para planear y desempeñar una auditoría y debe cumplir con cada uno, como son juicio profesional, conducción de auditoría de acuerdo a las NIA y escepticismo profesional, cumpliendo con las normas internacionales y regulaciones vigentes. Esto es todo lo que puedo comentarles sobre la norma internacional de auditoría 200. Espero sea de su ayuda para ustedes y de utilidad. Muchas gracias por su atención y sin más por el momento, hasta la próxima.